Este año la Navidad sería una muy distinta en la vecindad, las discusiones entre vecinos habían aumentado la tensión y destrozó la unión que significaba esa festividad, el sentido de la Navidad en cada departamento fue algo que se había perdido, el único que tenía la esperanza de que todo se olvide esa noche, era el chavo, él quería que todo vuelva a ser como otros años, en donde habían algunas diferencias pero al final lo que predominaba era la unión, así que tratando de que pueda volver a unirlos, el chavo se dirigió a casa por casa, para tratar de convencer a cada uno que el 24 puedan estar en un gran compartir, en donde puedan olvidar las decisiones y diferencias, porque ese día era perfecto para pedir perdón y olvidar todo resentimiento. Así que la primera casa que tocó fue la de doña Clotilde, el chavo le dijo que perdone a don Ramón, que él nunca quiso decir que solo la usaba para conseguir comida sin tener que pagar, doña Clotilde muy enojada mencionó que nadie nunca la había hecho sentir tan humillada, lo que ella sentía se destrozó al escuchar las fuertes palabras de don Ramón, ella dijo que todo lo hacía por amor, pero al oír esas palabras tan hirientes, lo que sentía por él y su hija se acabó, el chavo intentaba que de su brazo a torcer, pero la posición firme de doña Clotilde hizo que de un fuerte movimiento cerrara su puerta, el chavo creía que aún podía convencer a las siguientes dos familias que habitaban la vecindad, así que yendo hacia la casa de doña Florinda, el chavo le dijo que la intención de don Ramón nunca fue golpear de esa manera inusual a Kiko, doña Florinda muy enojada le dijo que agradezca que no lo denunció, porque Kiko tuvo que ser llevado al hospital después del salvaje ataque que le dio don Ramón, el chavo dijo que ese coscorrón en la cabeza era algo que don Ramón siempre le daba a él, pero que por primera vez se lo había hecho a Kiko y que después de varios golpes él se acostumbraría, doña Florinda estaba fuera de sí, llena de ira le dijo que podía soportar que le haya pellizcado un par de veces a su hijo, pero un golpe en la cabeza es algo que nunca se lo perdonaría, además que no fue un golpe normal, fue uno con mucha fuerza, el chavo no justificaría el accionar de don Ramón, pero dijo que Kiko no tenía el derecho de haberle roto la paleta a la chilindrina, doña Florinda sin querer responderle más, solamente le cerró la puerta. El chavo lucía muy deprimido, la única esperanza de que alguien sí busque pedir perdón, era don Ramón, sabía que si él personalmente se acercaba y pedía de todo corazón las disculpas, todo podría cambiar para los pocos días que faltaban para Navidad, así que tocando su puerta, muy triste le pidió a don Ramón que recapacite y le pida perdón por lo que hizo y dijo, don Ramón muy enojado mencionó que no haría eso, y que no estaba dispuesto a seguir con una farsa por comida gratis, además que Kiko no tenía el derecho de hacer llorar a su hija, el chavo decía que solo faltaban 2 días para Navidad y que esperaba que reflexione, que esa fecha era especial, y que solo deseaba que su corazón se ablande y sea el primero en pedir las disculpas. Sin más que decir, el chavo se fue muy deprimido hacia su barril. La tensión en el lugar crecía y algo empezaba a sentir esa desunión, una inesperada visita llegaría para terminar de destruir el único espíritu navideño que aún había en la vecindad. Pasaron los días y esa noche sería Navidad, el chavo empezó a ver que un pequeño árbol seco, sin luces ni regalos se asomaba por la ventana de don Ramón, en casa de doña Clotilde no había señal alguna de que al menos sea decorada, todo lo contrario en casa de doña Florinda, ella sí tenía un enorme árbol aunque los regalos que se podían ver eran solo para Kiko, se veía que no había intención de compartir con ningún miembro de la vecindad, así que el chavo tocó puerta por puerta para saber si alguno de ellos lo podrían recibir esa noche, sus intentos fueron en vano, ninguno aceptó pasar Navidad con él, el chavo muy triste decidió pasar esa noche fuera de la vecindad, así que agarrando su resortera, decidió irse al parque quizás ahí alguien se podría apiadar de él y darle un lugar en donde pasar Navidad acompañado. Ya eran las 10 de la noche y don Ramón salió de su casa arrepentido de lo que le había dicho al chavo, la cólera que tenía le había hecho decir esas palabras hacia él, sin embargo, al buscar por todos lados, se dio con la sorpresa de que el chavo ya no estaba en la vecindad, sintiendo parte de la culpa, don Ramón se dirigía hacia su casa cuando de repente escucha varios platos romperse dentro de la casa de doña Clotilde, él tenía la duda y no sabía si preguntar si se encontraba bien porque sabía que ella se
seguía enojada, así que cuando se iba hacia su casa, volvió a oír más cosas romperse. Don Ramón decidió poner de lado su orgullo, así que decidió ir a ver si todo estaba bien dentro de la casa de doña Clotilde. Al tocar su puerta, se ve como esta se abre. Al entrar preguntando por su nombre, ve como varios adornos navideños estaban tirados por todo el suelo. Al continuar caminando, algo lo jaló fuertemente de las piernas. Al ver desde el suelo, puede ver en un rincón bajo la mesa el cuerpo de doña Clotilde con los ojos incrustados de adornos navideños. Al ver así a sus pies, puede ver un monstruoso ser de color verde. Era el Grinch. Él con una retorcida risa se pone de pie y le dice: veo que las discordias que estuve generando antes de este día se estaban diluyendo. Al parecer si iban a celebrar la Navidad, no me queda más remedio que acabar con cada uno de ustedes. Esta fecha debe ser de solo tristeza, dolor y soledad. Agarrando un enorme bastón navideño, se puede ver cómo atraviesa el estómago de don Ramón. La Chilindrina se despertó de su cama al sentir un extraño presentimiento en el pecho, así que poniéndose de pie empezó a llamar a su papá. Al salir de su cuarto, ve como alguien vestido de Santa Claus estaba parado de espaldas en su precario árbol. La Chilindrina tímidamente preguntó si era su padre. El misterioso Santa no respondía y no se dejaba ver. La Chilindrina se acercó lentamente y al querer darle la vuelta, ve como el monstruoso Grinch voltea con la cabeza de doña Clotilde entre sus manos. La Chilindrina empezó a gritar desesperadamente. El Grinch lanzó fuertemente la cabeza hacia el rostro de la Chilindrina. Esta cayó muy mareada al suelo. El Grinch, quitando todas las ramas de su árbol, agarró el palo y sin ningún tipo de compasión, terminó clavando uno de los extremos en la cabeza de la Chilindrina. Con la felicidad de haber destruido 2 hogares más, se dirigía al último de esa vecindad. Sabía que debía ser lo más cruel posible con esa casa, ya que los adornos navideños eran los más sobresalientes. Trepando por el techo, ya sabía por dónde ingresar. Doña Florinda le decía a su hijo que se ponga su traje nuevo de marinero que le había comprado. Kiko, muy feliz, dijo que iría a ponérselo. Doña Florinda estaba en la cocina preparando la cena navideña cuando de pronto escucha algo caerse dentro del cuarto de su hijo. Ella empezó a preguntar si todo estaba bien. Al notar que no había respuesta alguna, decidió preguntar de cerca. Al estar afuera del cuarto, puede ver como abundante sangre empezaba a desbordar bajo la puerta de Kiko. Muy asustada empezó a forcejear. En eso, la puerta empieza a abrirse lentamente. Al observar, doña Florinda no dejó de gritar del pánico. Adentro estaba su hijo con el estómago abierto. En su interior habían varias cajas de regalos. Doña Florinda fue corriendo hacia la sala y cuando abrió la puerta, sintió como un cable la jaló hacia atrás. Era el Grinch quien le había lanzado un cable con luces. Con la puerta abierta y a solo pasos de haber podido escapar del Grinch, se puede ver como esté sacando el bastón navideño. Ya la tenía sometida. Doña Florinda solo cerró los ojos y cuando ya estaba resignada, escucha como el Grinch cae al suelo. Al abrir los ojos, ve como el chavo le había lanzado una piedra con su resortera hacia la cabeza del Grinch. Él se veía muy herido en el suelo. Doña Florinda se puso de pie y agarrando el bastón se fue hacia el chavo. Cuando intentaban escapar, ven como don Ramón sale arrastrándose y agonizando de la casa de doña Clotilde. Él tenía una gran herida en el estómago. Él había sobrevivido al ataque del Grinch. El chavo quería regresar, pero doña Florinda le dijo que lo mejor sería pedir ayuda. El chavo dijo que ella se vaya, pero que él nunca abandonaría a don Ramón. Doña Florinda, viendo con resentimiento a don Ramón, decidió irse. El chavo, agarrando varias piedras, fue rápidamente hacia don Ramón. Don Ramón, perdiendo mucha sangre, le pedía perdón al chavo por no haberle permitido pasar junto a él la Navidad. El chavo dijo que en él no existía el odio y mucho menos el rencor. Dijo que siempre lo perdonaría. Don Ramón cada vez se veía más débil, así que mientras lo arrastraba hacia la calle, se puede ver como el Grinch sale con sangre en el rostro. El chavo, dejando a don Ramón, empezó a apuntarle nuevamente con su resortera. El Grinch decidió correr hacia él, pero el chavo, apuntando a su frente, hizo que el Grinch caiga tras el potente impacto. Apuntando nuevamente con su resortera, se escucha como el Grinch llama de un silbido a su perro Max. Al voltear ven a un deteriorado y terrorífico animal. Este saltó hacia el chavo mordiéndolo del brazo. El Grinch, muy mareado, se puso de pie y sacando un cuchillo de su disfraz, se puede oír varios disparos. El Grinch se sorprendió al oír las balas. Al observar a Max, ve cómo este había sido abatido a tiros. Muy enojado ve que eran varios policías quienes lo habían intervenido. El Grinch, sin escapatoria,
solo decidió enfrentarlos, pero al estar frente a ellos y contar con solo un cuchillo, su ataque fue reducido y de varios disparos, el Grinch cayó muy grave al suelo, mientras agonizaba prometió volver, sin poder aguantar más las heridas, el Grinch perdió la vida. El chavo totalmente herido del brazo al igual que Don Ramón quien ya había perdido el conocimiento, fueron llevados al hospital gracias a Doña Florinda quien había ido por ayuda. Desde los acontecimientos de esa noche, nada volvió a ser como antes, las ausencias de sus hijos fueron algo que los marcó para siempre, sin embargo, el desinterés y la bondad que mostró el chavo, hizo que las diferencias y discusiones entre vecinos, fuera algo que nunca más volvería a suceder, porque al demostrar la actitud que tuvieron ese día, quedaron convencidos que fue la principal causa para invocar a ese despreciable ser, que tiene por único objetivo, arruinar la Navidad.